que hoy usted puede decir, hoy estamos hermosos, no es por la bonita ropa que se puso, ni por el maquillaje, ni porque se acicaló, es por la gracia del Señor que estamos aquí. Y hoy estamos terminando la última celebración del mes de febrero. Y durante el mes de enero y febrero hemos estado hablando acerca de ¿qué cosa? ¿De qué? De la palabra que el Señor nos regaló este año. ¿Y cuál es? Ya nos olvidamos. Caminando, ¿qué? En la unidad, ¿para qué? Para ser enaltecido. Y ese enaltecido nos dice a nosotros que vamos a ser, ¿qué? Prosperados, multiplicados, engrandecidos. Es lo que está diciendo el Señor. Y dice, hey, en medio de eso conserve la unidad. Y hoy queremos en esta mañana sellar este tiempo de estar hablando de esta palabra como una palabra profética y de amonestación que el Señor trajo a la iglesia. Y hoy, por la gracia del Señor, vamos a predicar, mi esposo y yo, vamos a predicar los dos. Tenemos el privilegio de predicar en esta mañana en conjunto y ratificar la palabra que el Señor nos ha entregado, amada iglesia, para este año. Y es que es el año en el que el Señor empieza a enaltecer a su pueblo, aquel que ha sufrido, aquel que ha llorado, aquel que le ha buscado, aquel que ha corrido tras él. Y no crea que se terminó este año y quizás, pero yo, ¿y conmigo qué? No, es que es el inicio. No es que se terminó el 2024 y como pasamos al 2025 y bueno, ahí se acabó todo. ¿Y qué pasó conmigo? No, es una palabra. Recuerda que la palabra del Señor no pasa. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y lo que Él ha declarado es verdad. Y en esta mañana quiere ratificarnos esta palabra. Así que vamos a traerles ese mensaje que el Señor ha puesto en nuestro corazón para la iglesia. Y escuche bien, iglesia, no podemos ser oidores olvidadizos. Y mientras oraba Jessica, decía, Señor, que tu palabra quede sembrada en nuestro corazón y que ella pueda dar su fruto a su tiempo. Yo creo que realmente la palabra de hoy quede plantada en nuestros corazones porque para que ella dé sus frutos. ¿Sabe por qué? Porque somos los más beneficiados y definitivamente esa palabra queda bien sembrada y da su fruto. Porque si no da su fruto, ¡ay de nosotros! ¡Ay de nosotros! Así que vamos a dar la palabra esta mañana a la iglesia. Y quiero que empecemos con esa, cuando el Señor dice, de cierto te digo. Cuando Él ratifica que lo que ha venido diciendo es verdad. Vamos entonces a Deuteronomio capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el 14. Vamos a ir leyendo por partes. Vamos a encontrarlo todos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Gloria a Dios. Ya le dieron la bienvenida, ¿cierto? Y bueno ver ahí al amigo Edgar, hombre. ¿Está secuestrado o qué? Ya lo liberaron. Qué bendición tenerlo por acá. Dios les bendiga a todos en gran manera. El camino a la humildad es una bendición. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 8:6, a la iglesia, Ríos de Agua Viva que está aquí. Esta palabra es para nosotros. Nos dice el Señor, guardad pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Amén. Porque Jehová tu Dios, a partir de hoy, iglesia, te introduce a la buena tierra, tierra de arroyo, tierra de agua, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes,
tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, granos, tierra de olivo, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Siempre he dicho que aprendí algo en la Biblia: Dios no llama a nadie para arruinarle la vida. ¿Me está escuchando? Personas que dicen, no, que yo estaba bien y me volví evangélico y ahora todo está mal. Es que yo antes podía hacer estos manejos y estas cosas y ahora no puedo. He venido a Cristo y como que fuera salido Guatemala a Guatepeor. Y he visto muchos testimonios de personas que creen que cuando Dios le llama es para cogerlo a palo y garrotearle y arruinarle la economía, arruinarle la vida. Eso es una mentalidad mala, una mentalidad que no es de Dios. La Biblia me enseña que mi Dios y su Dios es un Dios que llama, capacita, corrige, pero edifica y prospera. Amén. Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Amén. Es por eso, iglesia. Porque Él se hizo pobre. Por eso, si Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, no podemos pensar que Él nos trajo para empobrecernos. Amén. Entonces, estábamos esclavos, como Egipto estaba esclavo, ¿sí? Algunos esclavos del alcohol, de las drogas, esclavos, sin esperanza. Y Dios mira la aflicción y escucha la oración de su pueblo, que no tenía autonomía en sí, porque un esclavo no tiene autonomía, ¿sí? Y algunos vienen con esclavitud de pobrezas, de ruinas, de enfermedades, pero Jesucristo nos ha venido a libertar. Dios toma a Moisés como prototipo de Cristo y dice, he aquí, yo le voy a enviar un libertador para sacarle de la aflicción porque quiero prosperarles. Así que sacas esa mentalidad de que Dios lo llamó y ahora que usted está en Cristo está acabado, apaleado, asoleado. ¿Sí? Ese no es mi Dios. La promesa de Dios. Uno, dice aquí, ustedes van a guardar mi mandamiento y van a empezar a cuidar su corazón porque les va a venir una abundancia. Yo los voy a meter a una tierra que fluye leche, que fluye miel, pero lo que necesito es que ustedes entiendan que ustedes no van a llegar allá por sí solos, sino que yo soy el que los voy a poner en esa posición de prosperidad. Usted sí lo está creyendo, iglesia. Amén. Pero entonces usted dirá, ¿y por qué he pasado tanto trabajo? ¿Por qué tanta aflicción? ¿Por qué tanto llanto? ¿Por qué la escasez? ¿Por qué las deudas? ¿Por qué tantas cosas? Pero recuerde que aquí en este mismo pasaje que acabamos de leer, donde te introduciré en tierra que fluye leche y miel, donde hay vides, donde hay vegas, en los versículos anteriores está diciendo, hey, yo te saqué de allá de la esclavitud, como acaba de decir el pastor, te saqué de allá de esa tristeza, de la garra del enemigo, del alcohol, de las drogas, de lo que sea, por lo que sea que hayamos estado esclavos. ¿Para qué? Para introducirte en una tierra de bendición. Y en el proceso, en todo este camino, como pasó con el pueblo de Israel, te hice pasar por hambre. ¿Usted ha pasado hambre, necesidad, angustia? Sí, cierto que sí. Permitió que las serpientes le picaran al pueblo, cierto que sí, que hubo muchas veces muerte, hubo muchas dificultades en medio del pueblo. Pero el Señor dice, hey, todo esto
Yo lo hice para probar tu corazón y a la postre hacerte bien. Y sí, usted y yo hemos estado en esa prueba, en ese examen, y todavía estamos aquí en pie diciendo, Señor, te seguiré. Entonces usted y yo calificamos para esta promesa que dice, te introduciré. Amén. Es lo que está diciendo el Señor en su palabra. Porque probé tu corazón, parece que he probado el corazón del pueblo. Y entonces, pero recuerde que el pueblo de Israel pinchó. Esa prueba que pinchó, el que salió de Egipto pinchó, el que entró era otro pueblo. Pero dígale que está a su lautito, no vamos a pinchar. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo del pueblo de Israel, tenemos que seguir. Que dice todo eso, vestirtes. O sea, dice, tu ropa no se envejeció, tu calzado no te quedó apretado. Esos que pasaron a la fuerza no es talento. Hey, aquí dice clarito, porque Jehová, tu Dios, te introduce. ¿Quién es? Jehová. Es Jehová quien nos introduce en esa tierra de prosperidad. Y él ha declarado que este es el año de ¿qué? El que va a enaltecer a su pueblo, a aquel que se humilla, aquel que le reconoce como Señor y Dios, aquel que dice, Señor, todo lo que hoy tengo te pertenece a ti, aquel que como los 24 ancianos rinde sus coronas y dice, a ti la gloria, a ti la honra, a ti el poder, a ti la alabanza, a ti la exaltación, porque tuya es. Amén. Esa es la promesa del Señor. ¿Usted la cree? Amén. Al que cree, todo es posible. Y el Señor ya lo declara. Amén. Sí. ¿Quién vive? Cristo. Es su nombre. Gloria. No se lo voy a decir. Pablo dijo que el Señor nos trasladó de las tinieblas a la luz. Hace poco alguien me exhortaba y me decía, bueno, usted tiene amigos así, así, así. ¿Y por qué ellos no se han convertido? Yo digo, no depende de mí, sino de Dios. Yo debo centrar la palabra, pero el que hace la obra es Dios. Amén. Yo no puedo obligar a nadie. Entonces, escúcheme, el que trate de abrir la puerta va a pasar trabajo. El que se promocione va a pasar el test, va a pasar trabajo. El Señor lo que nos dice aquí, en esta hora, es que miren, yo pruebo y apruebo. ¿Está escuchando? Amén. Esa prueba que tú estás pasando es para el Señor poder aprobarme. Yo los metí al desierto. Yo fui que también les hice pasar hambre. Yo fui que los probé. Yo los estoy probando. Y en medio de la prueba usted se pone a maldecir. En medio de la prueba usted se pone a decir, porque Dios no me quiere, que Dios me olvidó, que con este sí, que con otro no. Otros que me han dicho, pastor, usted está más cerca de Dios, Dios lo escucha a usted. Usted también lo escucha. Dios prueba y aprueba. Pero queremos resaltar de esto. Usted está donde está, no porque usted llegó ahí por sus méritos. Hay alguien que lo puso ahí. Y si usted dirá, bueno, pero es que yo no estoy donde quiero estar, aprenda a esperar en el Señor, porque Dios es bueno. Él mismo es el que nos introduce. Él mismo se encarga de trasladarnos y ponernos en el lugar donde
porque Él quiere bendecirnos. Amén. No olvidemos esa palabra, es Él mismo. Que usted y yo, cuando recibimos una palabra del Señor, queremos nosotros hacerla realidad. Ejemplo, te voy a sacar a las naciones. Entonces le salió un pasaje para Brasil. Me voy porque el Señor dijo que me va a sacar a las naciones. No es que nosotros busquemos hacer cumplir la palabra del Señor. Es Él el que la cumplirá. Y Él está diciendo que Él es el que nos introducirá en tierra de prosperidad. Ahora usted y yo no vayamos a correr en este año buscando el dinero, buscando la provisión, buscando cómo salir de esta y de otra, porque no nos toca a nosotros, que Dios lo hará. Usted y yo lo único que necesitamos hacer es ser fiel al Señor y Él lo hará. Amén. Y para continuar, y qué bendición esta palabra que a ti te digan, te voy a prosperar, ¿cierto? Te voy a bendecir, ¿cierto? Y eso es verdad. El versículo 10 dice, y comerás, y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Y aquí, con este texto quiero pasar a esta parte, iglesia, que si usted y yo en esta reímos y nos gozamos, en esta que viene, tiene que ponerlo a pensar. A causa de estar saciados, de estar bendecidos, de estar prosperados, hay un peligro. ¿Hay un qué? Un peligro. Y es que las bendiciones, la prosperidad, lo que el Señor nos da, desplacen a Dios. Amén. Y esa no fue una palabra que dijimos, vamos a sacar este texto con ese otro, no. Ni siquiera oramos por esta palabra y usted dirá, ¿qué herejía es esa? No, no. Estaba escuchando palabra del Señor y meditando en la palabra del Señor, en otro texto bíblico, en otro mensaje, y viene el Espíritu de Dios a hablarme esto, iglesia. Y me mostró la iglesia así como está usted. Está llena, mucha gente, hay gente muy activa, caminando mucho, muy contenta por la prosperidad. Y en el espíritu, puso mi espíritu en un ambiente donde la gente decía, wow, tenemos empleo, tenemos lo que el Señor quiere, no estamos en escasez, no estamos en angustia, estamos prosperados y la iglesia estaba contenta. Pero ¿sabe algo? En medio de esa alegría y de gozo de la iglesia, y llena la iglesia, porque el Señor le había prosperado, había algo terrible. Y era que el Espíritu de Dios no estaba. Y entonces, Señor me lleva a este pasaje bíblico. Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no tuvieres arrepentido. De nada nos sirve a nosotros estar prosperados en abundancia. De nada nos sirve a nosotros no comer el pan de balde si Dios no está. ¿Y saben qué me hizo sentir el Señor? Lo que es estar prosperado pero estar sin Dios. Y fue un vacío tan horrible, tan terrible, que quebrantó mi corazón y lloré y sentía una agonía. Decía, Señor, guárdame. Inclusive pensé que estaba hablando de mí. Guárdame, Señor, de que yo me olvide de ti a causa de las bendiciones. Después me acordé de Samuel. Señor, guarda a Samuel de que por causa de las bendiciones se olvide de ti. Guárdanos, guárdanos, Señor. Y lloraba muy fuerte en mi corazón porque era algo muy fuerte, iglesia. El Señor triste porque la iglesia, aun cuando llena, en muchas actividades se había olvidado. Pero luego vino la iglesia y como le decía la vida así, dijo, Dios mío, guarda al río de agua viva, que a causa de la bendición, olvidarse de ti. Porque de nada nos sirve, iglesia, estar prosperados si el Espíritu de Dios no está.
Que nada nos sirve nosotros congregarnos, levantar manos, cantar aquí si el Espíritu de Dios no está. No nos sirve. Y entonces eso es lo que Dios le estaba diciendo a la iglesia. Si usted lee los versículos anteriores, Él le habla de su arduo trabajo. Yo alabo el arduo trabajo de ustedes. Yo alabo que ustedes no aceptan a los malos. Yo alabo que ustedes caminan en la verdad. Yo alabo que ustedes hacen eso. Pero tengo algo contra ustedes. Se han olvidado de mí. Y se han dedicado a todo aquello que les he dado y me han desplazado por eso. ¿Y saben algo? ¿Por qué fui tan quebrantada cuando el Señor hablaba esa palabra a mi corazón? Porque como un día se paró Moisés delante del pueblo de Israel a traer una amonestación, a decirle, miren, Dios los sacó, y él empieza a recordarles todo el Deuteronomio. Mira cómo el Señor los trajo por este desierto, los hizo pasar por estas necesidades, pero luego los sacó de aquí, les sacó agua de la roca, les abrió el mar, y empieza él a darles un recorrido de todo lo que habían vivido. Y estando ya a la puerta de la entrada de la tierra prometida, les dice, hey, antes de que ustedes entren, yo necesito decirles algo. Muchachos, ustedes van a entrar a una tierra de bendición. Muchachos, ustedes van a entrar a una tierra de prosperidad. Salieron de la esclavitud, no se vayan a olvidar de cómo Dios los ha sostenido. Cuando estén allá y ya no recuerden ese dolor, no se vayan a olvidar de Dios. Lo doloroso fue que a pesar de esa advertencia, ¿qué hizo el pueblo? Se olvidó de Dios. Cuando entró a la tierra de bendición, se olvidó de Dios. Y yo vi al río de agua viva olvidarse de Dios. En mi espíritu Dios me hizo sentir al río de agua viva olvidarse de Dios. Por eso cuando Él ratifica aquí en su palabra que nos va a introducir y luego trae esta palabra y dice, Señor, es verdad que vas a traer esa bendición. Pero qué dolor que nos olvidemos de ti. Y es muy duro, iglesia, saber que el que te ha traído hasta aquí y te bendice y te levanta y te declaró que te ha de enaltecer, si permaneces a sus pies, si permaneces humillado, que luego lo olvidemos, es muy duro. Es muy duro. Y vivir sin el Espíritu es lo peor que nosotros podemos hacer. ¿Sabe? El Espíritu es el que da vida. Y si el Espíritu de Dios no está aquí, entonces la iglesia está muerta. De nada te sirve las riquezas y la prosperidad si nos olvidamos de Dios. Y Dios que va a prosperar. Mira que Dios conoce mañana. Por eso les decía que una palabra profética de amonestación, les dijo que nos va a prosperar. Pero también va a venir la temporada en que tu iglesia te has de olvidar del Señor. Pero qué bueno que en este tiempo, en el que estés en esa bendición, recuerda, tú y yo recordemos esta palabra que un día, que hoy, 25 de febrero de 2024, Dios nos está diciendo, cuando estés allá no te vayas a olvidar. Y si nos olvidamos en ese periodo de tiempo, podamos, Señor, decirle, Señor, recuérdame esta palabra. Y cuando yo esté en esa bendición, que puedas recordar que el Señor me dijo, no te vayas a olvidar. Y cambiemos la historia. Y no entremos en ese periodo donde la iglesia llena, pero sin el Espíritu. Dice, porque si no te arrepientes, o sea que Dios te va a entrar en ese periodo, pero hay una temporada, hay un, ¿cómo se dice? No un lazo, no encuentro la palabra. Hay una oportunidad de que recordemos, que nos arrepintamos de dejar al Señor y volvamos a las obras primeras, para que entonces el Señor no nos raye, no nos quite el candelero, no quite su luz, no quite su espíritu de nosotros. Entonces, que viene la amonestación del Señor a la iglesia,
Como Moisés se paró de ese día delante del pueblo de Israel, diciéndole, mira, aquí a la puerta está la tierra de bendición, entra, pero no te olvides de eso. Hoy Samuel y yo estamos parados aquí delante del pueblo, diciéndole esto al pueblo. Deuteronomio, aquí es donde estamos, en el capítulo 8, del versículo 5, perdón, del versículo 11 en adelante. Leámoslo, por favor. Deuteronomio 11. Perdón, 8. Deuteronomio 8:11 dice, cuídate. ¿Qué dice ahí? Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Dígale que está a su lado, cuídate de no olvidarte. Cuidémonos de no olvidarnos de Jehová. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Esa es el resultado de la primera parte que leímos. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten. Usted y yo no tenemos vacas, pero tenemos otras cosas. Tenemos redes antes de amasar, tenemos, ¿cierto? Cuentas en los bancos. Gloria a Dios por los que tienen cuenta en los bancos. ¿En serio? Sean tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen. Y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón. Diga, se te va a aumentar todo esto, pero no permitas que tu corazón se enorgullezca. No te crezcas. Y todo lo que tuvieres se aumente y tu corazón se enorgullezca. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de la esclavitud, de tierra de Egipto, de allá de las necesidades, de acá de no estar con trabajo, pero te dio empleo y que por causa del empleo te olvides del Señor. Cuídate. Te sacó de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la pos de hacer bien. Y digas, aquí vive, y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Con el sudor de mi frente he logrado lo que he logrado. Las madrugadas, las trasnochadas, las 24, las 18, las 11 horas de trabajo son las que me han traído hasta aquí. Mi talento, mi intelecto, mis estudios son los que me han traído hasta aquí. Está diciendo, cuídate de hacer eso. Aquí dice el 18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque es Él. Él te da el poder para hacer las riquezas. Veímos que es el Señor el que nos introduce, ¿cierto? O sea que es Él, nuestra fuerza. Y por eso está diciendo que cuídate. Es una amonestación hoy, iglesia. No te vayas a olvidar de Jehová tu Dios cuando la escasez de tu casa se vaya, cuando la enfermedad de tu cuerpo se vaya, cuando la prosperidad venga a tu vida. Gloria a Dios. Dios le dio esta palabra profética a la profeta Oneisi, a la abundancia. Este año 2024 aquí, personas que están aquí, ella les va a promover. En serio, se acordarán de esta palabra. Va a promover, va a multiplicar su economía. Es más, los va a posicionar. Y por eso esta amonestación.
cuidemos nuestro corazón. La alcaldesa Lidia me dijo a pastor, usted por su trabajo casi en la ciudad podría estar en este puesto, y hice consenso con mi familia, me dijeron, siga pastoreando. Puede que se haya ganado un buen sueldo, 10, 15 millones, pero es mejor que siga pastoreando. Y quiero decirles algo. Señor, dame un empleo. Cuando el Señor nos da el empleo, no tenemos tiempo para Dios. Escúchenme, Dios es celoso. ¿Está escuchando? Dios es celoso. María, afanada y turbada estás. Marta, perdón. Pero María ha escogido la mejor parte. Y esta no le será nada. No hagamos negocio con nuestros principios. No hagamos negocio. Porque lo que realmente vale es lo que hagamos para la eternidad. Tanto que nos matamos. Bueno, yo me muero y yo necesito que consigo marido. Tanto que me mato. Hasta llegar en la casa. Y se acostarán en mi cama. Y se pondrán mis dos. No sabes si decirte. Tanto, escuchen, tanto que me mato. ¿Sí? Y cosas así. Tenemos que tener los pies en la tierra. ¿O no es así? Lo que realmente van a ver es lo que hagan para la eternidad. La casita, andará en mi carro. Todo lo que haga, todo. ¿Para qué se mata uno con tantas cosas? Cuando que lo que realmente vale es que la eternidad. Y eso es lo que tenemos descuidado. Y el Señor dice, ustedes no se pueden enamorar de las bendiciones, sino de quien les bendice. Una de las historias de 1924 que más ha impactado en mi vida fue la historia de Eric Liddell. Y me imagino que ustedes lo han escuchado. Un gran corredor de atletismo en Escocia, que era la figura nacional en los Juegos Olímpicos, creo que en 1934 en Berlín. En los Juegos Olímpicos le tocó correr el Día del Señor. Entonces la carrera era ese sábado, el Día del Señor, y un hombre cristiano entregado al Señor, y cuando salen las noticias dice, yo no voy a correr el día que le he consagrado a Dios, porque ese día se lo consagré a Dios. Era la figura del momento para ganarse los Olímpicos. Y ya se imagina la prensa, ¿no? Pero ¿cómo es posible? Y este hombre, y empezaron a hablar mal de la religión, mal de Dios, mal de este hombre, lo tiraron por el piso, le mandaron ofertas, psicólogos, una cosa, le dijeron, si corres tendrás estas promociones, te patrocinará tal cosa, y dijo, no voy a correr el día que separé para el Señor. En los Juegos Olímpicos, ya estaba allá en los Juegos Olímpicos. Pero qué locura es esa. Dijo, no voy a correr. Así que hicieron hasta lo imposible y este hombre no corrió. La prensa lo tiró por el piso el evangelio, una cosa, otra, iba a correr los 100 metros. Era como Usain correr los 100 metros, eso era fijo que iba a ganar. Un olímpico y no iba a correr. Al día siguiente, o sea, el mismo día le hicieron una propuesta. Bueno, si no vas a correr los 100 metros, prepárate para correr los 400 metros. Usted sabe que un atleta que se está preparando para los 100 metros, lo que saben de esta carrera, no es lo mismo correr 400 metros que 100 metros. Ponga a Usain Bolt a correr 400 metros con el problema que mete. ¿Sí van a entender? Porque ellos se preparan para 100 metros, para correr 100 metros, y todo el ejercicio que hacen es para eso. Pero ya si le dicen 400 metros, son otras clases de ejercicio, resistencia y otras cosas por el estilo. Entonces la única opción que él tiene es que corras los 400 metros. Él dijo, corro los 400 metros.
Un hombre que no había sido preparado para eso. Al día siguiente, nadie va a un peso por un atleta, por un velocista que corriera los 400 metros. Y el líder participó en los 400 metros y ganó. Y no solo eso, rompió el récord mundial, que nadie había podido llegar allá. Escocia pasa a ser la potencia en ese momento. Y cuando lo entrevistaron a él, ahora sí la prensa contenta, el país contento, y lo entrevistaron a él, él dijo: Dios me honró porque yo lo honré. Hoy usted está peleando por una justa causa y viene y le dice: mi hermanito, deje eso ahí, hombre. Pero, y siendo cristiano, usted se deja transar. ¿Sí me entiende? Usted siendo cristiano, transa, hace sus manejos y tal, cuando el Señor mira nuestro corazón. Yo por lo menos digo, yo aguardo en mi vida ni un peso ni a policía de tránsito. Ni un peso. Un día me cobraron por el que el seguro está vencido, ¿no? Porque mi seguro está vencido. Me metieron en un sistema, sí está vencido, señor, apareció vencido. Ya. Fuera que me diga: vea, hay 100.000 formas de arreglar esto. Pero le dije: proceda. Usted está trabajando, si yo cometí este error, proceda, y fui bajando mis cosas en mi carro para coger mi flota. Después el hombre me llamó: vaya con cuidado. Pero, de verdad, Dios está mirando el corazón. Así que hay personas que Dios, conforme a su mental, conforme a su corazón, este año les va a promover. Y están aquí. Y esto está quedando grabado. Les va a promover. Su negocio va a despegar. Gente que hace rato viene con la economía quebrada, el Señor le va a promover su negocio, su microempresa. Le va a bendecir. Pero el Señor le dice: cuídense. Cuídense cuando esté caballado. Cuando esté bollado, como dicen los pescadores. Cuando la cosa le esté saliendo bien. Amén. Cuide su corazón. ¿De qué es que nos vamos a cuidar? De no olvidarse de su Señor. Y tampoco el mío, pastor. ¿Y cómo es que nos cuidamos de no olvidarnos del Señor, iglesia? Dice: cumpliendo sus mandamientos, guardando sus estatutos y sus decretos. Esta palabra. Y es que es guardarla. Y no es que guardarla voy a meterla en el bolsillo. No, no se refiere a ese guardar. Si usted guarda cosas y se olvida, ¿dónde lo guardó? No nos sirve guardarla así si nos vamos a olvidar. Es que ese guardarla, la palabra, los mandamientos del Señor, tienen que ver con que nosotros prestemos atención. Atención y cumplirla como es. Amén. Repítele que está a su lado: cuídate de no olvidar. Cuida. Cuidémonos, cuidemos. Así que este año hablábamos con Sam diciendo: miren, vamos para marzo, esta es la altura que decimos: Señor, no tenemos ningún plan para este año escrito, así como el año pasado, que en febrero ya teníamos todos los ministerios que íbamos a hacer, a dónde íbamos a hacer, qué teníamos que hacer. No, y no es porque no hemos orado, ¿no? Hemos orado desde noviembre del año pasado. Y no ha llegado nada. Porque nosotros veremos, si ya pasó un retiro, vamos a hacer un ayuno. No, pero no funciona así. Cuando hacemos un plan es porque el Señor ha traído algo en nuestro corazón y dice: vamos a apuntar a eso. Solamente ha traído una palabra. Extiende tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te vas a extender. Es la única palabra que tenemos. Si estamos diciendo: Sam, tenemos que reforzar las estacas. ¿Cuáles son esas estacas, iglesia? La oración, el ayuno, la lectura y meditación de la palabra para ponerla por obra,
Eso nos mantendrá aterrizados. Es nuestro polo a tierra para no olvidarnos del Señor. Nos mantendrá sujetos a Dios, como mantenía el aguijón a Pablo sujeto y dependiendo de Dios. Es la palabra, es la oración, es la búsqueda, es ese permanecer en el Señor que nos va a permitir, lo que nos va a ayudar a que en medio de la prosperidad no nos olvidemos del Señor. Le repito, iglesia, es horrible, créame, ¿cómo me lo hizo sentir el Señor? Es horrible uno caminar y tener mucho, pero sin el Espíritu es horrible. No quiero estar en una iglesia así. Así que usted y yo somos la iglesia, y somos usted y yo los que necesitamos que el Espíritu de Dios permanezca con nosotros. Y como un día dijo David, Señor, no quites de mí tu Espíritu. Una cosita, me lo voy a meter ahí donde no les gusta. Quiero confesarles, pastor, sacerdote principal de esta congregación, que el no olvidarse de Dios también juega un papel muy importante, la parte económica. Escúchenme, yo, esta es mi esposa que lo diga, yo no diezmo, doy el 15 y el 20 de lo que me gano. Si me dan $1.000.000 de pesos, no me duele darle 200,000 pesos al Señor para su obra. Dios no necesita plata. Su obra sí en estos momentos. Pero Dios mira el momento de escasez. A veces nos sentamos con la tía, tenemos 100,000 pesos, un ejemplo, para alguna actividad, y no nos duele poner 70, 80 y quedarnos con 20 para la casa, porque creemos que los que sembraron con lágrimas. El versículo siempre lo leemos, ¿no? La tía, con regocijo recogerán. ¿Cómo es posible que el Señor te bendiga, te abra puertas donde tú no tenías para ganarte 1.000.000 de pesos, 2.000.000 de pesos, y te llegue el 1.000.000 de pesos y no te acuerdes de bendecir su obra? No te acuerdes de bendecir su obra, porque no somos fieles, no somos leales. Entonces, como es el Señor, mira el corazón, Dios mira el corazón. Ahorita me soltaba alguien y me decía, pastor, esto es para tal clase de persona, porque usted tiene ese corazón que Dios siembra, cosecha. Y el que siembra, ¿sí?, cosechará. No le dé miedo bendecir la obra del Señor. Le dejo eso. Para ir terminando, iglesia, Mateo 6:24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno. Preste atención a este texto y mire que pongamos una balanza y la balanza se ponen a dos señores. ¿Cuál es el uno? ¿Y cuál es el otro? Nosotros siempre decimos, nadie puede servir a dos señores, usted no puede estar lavando la ley haciendo. El otro señor es el dinero, el poder tremendo, ¿cierto? No lo comparas con otra cosa. El hombre pone como señor al lado de Dios precisamente el dinero, el poder. Y entonces es allí donde el Señor dice, no podéis servir a los dos, porque entonces vas a inclinarte más hacia el uno que hacia el otro. Cuando el Señor nos dice que no nos olvidemos de Él, nos está diciendo que la balanza en el lado donde está el Señor tiene que estar arriba. Gloria a Dios. Y la prosperidad, la que queda abajo. Pero escuche bien,
Si la prosperidad es la que está arriba, entonces ¿dónde queda Dios? Abajo. Y nosotros podemos inclinar esas balanzas en cosas muy sencillas. No pensemos en las riquezas de millones, pensemos en cosas sencillas. Cuando el Señor me recordaba ese texto, recordé algo que vivimos cuando estuvimos en la iglesia donde salieron todas las alianzas aquí en Buenaventura. Y era la única iglesia que tenía personería, templo, grande, de todo. Y en un momento dado, la alianza, nuestra denominación, envió a un pastor joven a la iglesia, que estaba lo que era el consistorio, eran los dueños de la iglesia, los dueños de la iglesia, de las 4 paredes. Y cuando se dieron cuenta que esas 4 paredes, entre comillas las 4 paredes, porque es un templo muy grande, 4 paredes, empezó una pelea por los ladrillos, porque esto lo constituimos nosotros, esto lo levantamos nosotros, y eso se formó una pelea en la iglesia, y allí salió Encuentro Señor. Y salimos de allí porque dijimos, no vamos a pelear nosotros, ¿por un qué? Por un local, y nos fuimos. Pero ¿sabe algo? Por muchos años, pastores, ministros han llegado a esa congregación y vuelven y salen y la iglesia no se lleva. Porque prefieren, siempre pelean por las 4 paredes, por el local. Y todo aquel que venga por el Espíritu de Dios son los que quitan y ponen. Si este pastor no le gustó, lo quitan. Y todo aquel que se queda, lo quita. ¿Por qué? Además, lo que está aquí en la tierra, que lo vamos a echar en el ataúd, el Espíritu de Dios y la presencia de Dios. No podemos nosotros poner por encima de Dios lo que se va a quedar aquí en la tierra. Porque todo se queda aquí. En el ataúd con nosotros no cabe. Y además, y si hubiera, digamos que metan las alhajas, los diamantes, no, ¿de qué nos va a servir? No nos va a servir. Sí, no nos va a servir. Así que, iglesia, cuidémonos de olvidarnos de Jehová, nuestro Señor, que nos introduce en tierra de prosperidad. Amén. Voy a darles una esencia a la iglesia y con esto termino mi parte. Escúchenme. Una esencia de esta congregación. Esta congregación está en el corazón de Dios. Cuando empezamos esta congregación, nos dimos de cuenta que es una congregación que está en el plan de Dios. Y hemos pasado muchas dificultades. Solo los que empezaron con nosotros saben las dificultades que hemos pasado en esta congregación. Escuchen lo que les voy a decir. Y yo empecé a orar. Señor, envíame unos 2, 3 millonarios a la iglesia. Que puedan sacar una quirulita, un granito de arena de 100 millones y podamos nosotros comprar una batería, un piano, que hagamos algo, Señor. Empecé a orar. Así. Y el Señor me empezó a enviar gente quebrada. Que solo venían con su historia fascinante. Y eso, yo aquí cargaba 100 millones y acá 100, pero ahora estoy quebrado. Y me empezó a ir un poco de gente quebrada. Y el Señor, es un millonario. Y todo el que llega aquí va llegando a contarme su historia y llega pastor, ve como que estoy quebrado. A punto de terminar mi matrimonio, estoy quebrada colombiana. Yo manejo billones de millones y ahora y me empezó a ver quebrada. Y aquí hay Guandamar, Señor. Otro bien pelado aquí. Y te estoy orando por unos millonarios y todo el que llega aquí se entrevista conmigo, quebrado. Entrando en el santuario más profundamente del día y fin de ellos. Todo eso que llegaron quebrado, el Señor dice, porque esa es una iglesia de restauración. Amén. Y te los envío quebrado porque los voy a bendecir. ¿Saben por qué te los envío así? Para que ellos entiendan que no fueron hechos. Les quité todo.
cosas que tenía, porque yo mismo lo voy a prosperar. Y enseño un prototipo a los discípulos que voy ganando. Llegan rapados, sin ni una. Les tengo una buena noticia. Han llegado a un lugar donde Dios los va a prosperar. Porque Él me dijo, ahí eso, y no han enviado ni un millonario. ¿Verdad que no van a millonario aquí? No hay. Eso es que van a ser los millonarios. Recuérdate de David, sentaron con él los enlucados, los endoctados, los que están en armadura de espíritu, y hizo de ellos un gran ejército. A eso que lo voy a enviar, para que entiendan que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Aquí hay gente millonaria, aquí hay mujeres, aquí hay gente que el Señor le dice, antes tuviste, pero ahora vas a tener más y vas a saber que soy yo. Porque son errados, 80% quebrados. Pero eso ya no está más quebrado. Escúcheme. Su cheque ya se hizo realidad ya en el cielo. Yo no sé qué va a hacer para bajarlo, pero el Señor dijo que esta iglesia es de restauración. Esta iglesia es de restauración. Crea eso. Ahora diga, ya sé por qué fue que llegué pelado ahí. Porque ahí es donde el Señor me va a bendecir. Estoy hablando en serio. Estoy hablando de en serio. ¿Se acordarán de él? Está quedando grabado de ¿se acordarán de él? Yo le dije. Vayamos a hacer como esos programas de que llega el uno y le dice al otro, ¿por qué llegaste tarde? No, es que lo que pasa es que se me perdió el zapato, me tronché el pie y se me perdió la cartera. ¿Y dónde quedó la cartera? De todo lo que te dije nomás se te quedó lo de la cartera. Que de todo lo que hayamos hablado acá se no haya quedado solamente la parte en la que yo no más. Amén. Yo creo que la parte que